Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Radio Latino 2, aquí transmitiendo en directo desde Brooklyn, New York para el mundo. Esta ha sido una semana de muchos acontecimientos, ¿no? Hemos tenido la parada de la hispanidad también en New Jersey y hemos tenido aquí el acontecimiento principal a nivel mundial, las elecciones en Venezuela con el presidente actual Hugo Chávez sí, y el contendor Enrique Capriles. Ya se sabe, ya son noticias de todos que el presidente Chávez nuevamente estará 6 años más para el gusto o disgusto de algunos, ¿no? Ya que el 54% aprobó que Chávez se quede 6 años más y de los partidarios de Enrique Capriles que vinieron siendo el 44% dejaron saber que no están tan conformes. Entonces está dividida las fuerzas, es casi la mitad de las personas que no están, creo yo, contentas si no se reflejara en los números. De igual forma, en Colombia, el presidente Chávez, el presidente Santos ya está incorporado en su trabajo después de la operación que tuvo de la próstata. En Ecuador buscan acuerdos con España para garantizar atención sanitaria a los migrantes. Estas y unas noticias más estaremos transmitiendo en el transcurso de lo que será la presentación de Radio Latino 2. Pero obviamente vamos a dar la bienvenida a una invitada de lujo que tenemos aquí, a una ecuatoriana que representa en realidad todo el esfuerzo, todo el sacrificio y la dedicación que se necesita para tener éxito en los Estados Unidos. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Wellington. Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa y un saludo muy especial a todos los que están escuchando este programa. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente para Radio Latino 2 es un honor en realidad que usted esté visitándonos esta su humilde casa. Como he manifestado, soy mecánico de profesión, estoy en los medios de comunicación por azares del destino, ¿no? He manifestado más de una vez que aquí en este lugar me tengo que prácticamente entrevistar no menos de 10 a 20 personas, entre ecuatorianos, dominicanos, puertorriqueños. Entonces, converso mucho sobre la comunidad. Entonces, creo que algunos amigos pues tendrán la satisfacción de saber que aquí estuvo, en este lugar donde que trabajamos, la doctora Carmen Velázquez. Así que, doctora, espero que se sienta muy cómoda aquí en la emisora y vamos a comenzar con la entrevista, ¿no? Ya que para todos es importante saber cómo usted llegó acá. Usted llegó de niña, nació aquí. Bueno, yo llegué a los 14 años, vine directamente en un enero, en el más frío enero que yo me haya acordado en mi vida, con nieve. Entonces fue la primera vez que vi nieve y llegamos, después de 2 días de llegar, me inscribieron en la escuela, en el high school, en el 9º grado. Y te digo una cosa muy triste para mí porque yo siempre fui muy aplicada y desgraciadamente como no sabía nada de inglés, entonces ¿qué pasa? Pierdes el examen y eso te atrae a muchos problemas como teenager. Entonces una de las cosas que continúo haciendo es trato de darle un poco de ánimo a los muchachos que vienen así como yo. Doctora, permítame que le interrumpa porque muchos radioescuchas que puedan ahora o en diferido después a través de YouTube o Twitter o también estamos en Facebook, ustedes tienen que saber que en nuestro país hay costa, sierra y oriente. Y Claro. muchas veces la gente de la costa tiene terror subir a la sierra por el frío. ¿Y cómo fue la reacción suya al llegar acá? Y Bueno, estamos hablando 0 grados. te voy a decir, eso no me hizo nada de impacto porque yo crecí, nací en Quito, pero por circunstancias de la vida estudié en Bahía de Caracas un año y también en Puerto Viejo. Entonces la diferencia de tiempos El clima. no se me hizo tanto porque ya había pasado. O sea, de Quito, del un poquito frío a bastante calorcito en la costa, fue un poquito difícil. Y luego venir de la costa a 0 grados, eso sí fue impactante. Me acuerdo muy bien estar que se me sonaban mis dientes y que un escalofrío increíblemente porque tú no vienes preparado
Ni la ropa tampoco No, adecuada para el frío. teníamos un suéter, me acuerdo, un suéter, y eso era un frío, pero fríos de los fríos, porque en esos tiempos sí eran nevadas, en esos tiempos sí eran nevadas, no como ahora que se nieva 2 pulgadas y ya todo el mundo está gritando. En esos tiempos eran nevadas, pero nevadas. Otra cosa que también aquí algunos entrevistados que hemos tenido, me recuerdo que un señor dice que cuando llegó aquí cerca de comenzar el invierno se asustó. Dice, yo pensé que hubo un tremendo incendio en este país porque es una sorpresa para nosotros que venimos de climas tropicales y de la sierra que el verde de las plantas es todo el año. Y cuando llegamos aquí encontramos prácticamente a los árboles desnudos. Claro, es seco. Y no solamente eso, pero la diferencia es grande en términos de la gente, el trato de la gente, El idioma. el idioma que a veces las personas piensan que no eres inteligente simplemente porque no hablas inglés. Y eso me causa bastante tristeza. Pero, como yo siempre digo, para adelante siempre, ¿En ¿verdad? qué parte de aquí de la ciudad de Nueva York llegó usted? Para Queens, Para para Queens, Queens donde que siempre. regularmente llegan todos nuestros compatriotas. Bueno, sí, yo crecí en Astoria. Fui al colegio Long Island City High School en Queens y ahí estuve de 9 grado hasta que me gradué en el ¿Cómo fue 12. su adaptación en la escuela? Te digo, fue un poco difícil, pero yo soy una persona que siempre estoy mirando para el futuro y siempre estoy siendo positivo, mañana será otro día. Pero te voy a decir que fue muy triste para mí. Yo nunca había perdido un examen y nunca, 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 jamás me voy a olvidar el 27 que recibí mi primer examen de ciencias naturales, que recibí un rojo, que me necesitaba 27 con un círculo rojo. Y eso fue muy triste para mí, porque yo nunca había perdido un examen. Y te digo que me causó bastante tristeza, pero después miré a mi compañero y él tenía menos que yo, y era un americano. Ah, o sea que había Y un... yo le decía, pero ¿qué pasó? Y yo decía entre mí, ¿cómo va a tener menos que yo si él habla inglés? Y él le habla perfecto inglés. Y yo tengo 27 y no hablo nada. O sea, yo ni siquiera, yo sabía, porque tú sabes, el corazón y hay cosas, hay palabras que son de descendencia griega en realidad y son casi iguales, parecidas en el español. Entonces yo digo, pero 27 y le miro a él y él tenía como 18. Yo digo, pero ¿por qué? Y él no me entendía. Pero él, nada, ¿no? Entonces yo dije, no, aquí eso no es, aquí es cuestión de saber cómo se hace el examen. No es en realidad si sabes el idioma o no, porque este hombre habla perfecto inglés, pero él no sabe el material. Yo que no sé inglés, sé el material, pero no lo puedo decir. Pero hablando de compañeros, ¿cómo se sentía usted después de... Me imagino que usted tenía muchos amigos, muchos compañeros allá en Ecuador. ¿Cómo fue esa transición? También bastante fuerte, ¿no? Porque no sé por qué, cuál fue la razón que ustedes vinieron acá a este país, doctora. Bueno, te voy a decir la razón. Es muy simple. Mi mamá y mis padres fueron divorciados y mi mamá, ella había venido antes a, al- a los Estados Unidos y la razón por que yo me fui a la costa fue por esa misma razón. O sea, yo ya había salido de mis amistades en Quito para irme a la costa por una cosa de 2 años mientras mi mamá estaba acá en los Estados Unidos. Ah, entonces ya ha pasado esa situación de perder mis amistades, de hacer nuevos amigos. Y eso es lo que pasa cuando eres producto de un divorcio, que a veces estás un lado un rato, un lado en otro Como lado. hijo de militar, armando Pero campamento donde se puede. exactamente, eso en Puerto Viejo sabe mi papá. Mi papá vivía en Puerto Viejo, el señor Edgar Velázquez Puga, mecánico, como Oh, usted. wow. Cuando hablan de mecánicos, Se no suena sé, familiar. se hace bastante familiar. Él tenía la mecánica que se llamaba Puerto Viejo en Puerto Viejo y tenía también hacían muebles y también hacían, pero eso es de fierro. Y Eso es, así es. y también, La metal mecánica que llaman exacta, ahora en palabras más técnicas. exactamente, Antes exactamente. eran los cerrajeros allá en el Ecuador. Exactamente. Entonces, él hacía eso y estuvimos en Puerto Viejo. Entonces, cuando ya vine acá, entonces no solamente había dejado ya las amistades en Quito, en Valle de Caracas, en Puerto Viejo,
y ahora volver a hacer nuevas amistades con mi mamá que nos fue a traer. O sea que era toda una transición, ¿no? El tener Es que... una transición no fácil porque mi mamá es una mujer sola con 3 muchachas, 3 niñas viniendo a los Estados Unidos a trabajar y a básicamente fajarse para el bienestar de sus 3 hijas. Y usted joven, una mujer joven, en ese momento, estamos hablando de que usted llega aquí en Estados Unidos en el tiempo medio de la revolución, pues, A ¿no? las 14 años. Exacto, porque estamos hablando de que ese tiempo había mucho de los hippies, de la onda moderna. Sí, no, siempre mi familia, yo tengo bastantes, mi mamá ha sido una persona bastante centrada y ella siempre nos ha ayudado, siempre está con nosotros y su mayor preocupación era que nosotros estuviéramos en la escuela y que estuviéramos una educación, para eso nos trajo. Para eso nos trajo, para poder disfrutar de eso. Entonces estuve muy bien. Ella siempre sabe que podía contar conmigo en esa situación Usted de es la la mayor escuela. de las hermanas. No, yo soy la de la mitad. Yo soy el sándwich. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos hay en...? Somos 3. Tres hermanos. 3 mujeres. 3 mujeres. Entonces, pero siempre, a veces es sorprendente, las hermanas menores o las de medio son más líderes que las mayores, dependiendo del carácter, de la forma de ser, ¿no? Tiene que ser el carácter. Mi hermana es una persona muy buena, es buenita, buenita. Y ella tiene sus cualidades, siempre había alguien que la buscara para reina, entonces siempre la estaba cuando había un voluntariado, siempre la voluntariaba a ella para que sea la reina. Y yo le hacía su campaña. ¿Sí? Claro, tengo que hacerle campaña a alguien, ¿no? Entonces mejor que a un hermano. Eso, ella es muy buenita. Y mi otra hermana, nos llevamos con 7 años, ella era bastante chiquita. Wow, hay una diferencia grande de edad. Prácticamente usted cuidaba de su hermana. Bueno, sí, en unas palabras. Porque a veces las hermanas también terminan siendo como madres. Porque estamos hablando de que en este país no es tan fácil las cosas. A veces el trabajo que tiene que representar la cabeza de la familia, en este caso su mamá, pues tenía que abandonar otras obligaciones por razones naturales, ¿no? El trabajo y llegar a la casa, preocuparse de todo. Entonces las hermanas comienzan a tocar el papel de madre con las menores. Bueno, en términos de la educación, sí, siempre he estado atrás de mis hermanas para que estén estudiando, la una que se graduó de high school, la otra que se graduó de la universidad y todo eso, pero sí, ¿Y siempre. cómo pasó usted en su high school? Porque me imagino que la graduación tiene que haber sido todo un acontecimiento. Bueno, te digo sinceramente, para cuando ya yo estaba graduándome, antes de graduarme en el año, cuando estuve en los 11 grado, tuve mi primera protesta. Ah, sí, y era una líder entonces. Porque fue que pasó que nuestro presidente de la escuela le habían hecho un caso laboral y todos los estudiantes decidimos levantarnos, ir afuera y protestar por el obvio maltrato a nuestro principal. Y ahí fue que en realidad empecé a ser más productiva. Pero yo en mi escuela yo fui fundadora del Latin American, no, ¿cómo se llama? Del Club de Latinos en la escuela de Long Island City. Y empecé ese club hispano para hablar y tener lo que necesitábamos en ese momento. Y es porque yo me di cuenta que todas las niñas hispanas estábamos en el, como se dice, en el curriculum estábamos todos directos para ser secretarias y todos los varones estaban directos para hacer algo manual. Y entonces eso a mí no me gustó porque yo no estaba, mi ideal no era ser secretaria, mi ideal era ser abogado. Y para ser abogado necesitas ir a la universidad. Y yo no estaba en la lista para ir a la universidad, estaba simplemente en la lista para mecanografiar, para coger esteno, para esa clase de clase. O sea, ¿usted vino con todas las ventajas a este país legalmente traída por su mamá o tuvo que pasar penurias de lo que algunos otros compatriotas? Te digo sinceramente, tuvimos la gracia de que mi mamá nos fue a recoger y ella nos dio la ventaja de estar en este país bien, sin tener que preocuparnos por nuestros papeles. Entonces tuve esa gracia. Pero obviamente
siento bastante afecto por aquellas personas que desgraciadamente no tienen la comunidad que tuve yo en ese tiempo. No son momentos fáciles, porque cuando tú eres muchacho, cuando tienes 14 años, cuando tienes 16 años, cuando tienes 10 años, tu mamá te dice vamos y tú le dices a dónde. Sí, no hay Tú no le elección. dices, a lo mejor otros niños le dirán no, sí, pero los niños ecuatorianos que son creados al estilo ecuatoriano, tu mamá o tu papá te dice vamos y tú no siquiera ni siquiera dices a dónde, tú dices ya estás listo con tu maleta en la puerta. Así es. Entonces para mí el venir a Estados Unidos no era una opción. Era algo que mi mamá dijo vamos y nos fuimos. Entonces, me imagino que con esta gran ventaja, porque realmente es una ventaja comparada con otros compatriotas, usted tenía la gran opción de realmente poder estudiar lo que quería, porque en ese tiempo ya había también los préstamos estudiantiles o... Sí, sí, pero, o sea, en mi tiempo habían otras desventajas. En este tiempo ahora donde tenemos más hispanos, más personas que conocemos el sistema, más personas que podemos proteger a otros que están atrás nuestros, entonces estamos bien. Pero en mi tiempo no había la comunidad de que alguien te diga, ¿sabes qué, Carmen? Tú no tienes que estar en ese currículum. Tú, en vez de que te den dos clases de, una clase de lunch, otra clase de estudios, que eso quiere decir que no haces nada, una hora de alguna clase que no tiene importancia, deberías coger matemáticas, inglés, ciencias naturales, cosas que te vas a necesitar en la universidad. Eso no tenía yo aquí en los Estados Unidos. Y eso es lo que la falla de muchos de los estudiantes que tuvimos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos habían las oportunidades que estaban ahí, pero esas oportunidades no estaban para nosotros, para personas como yo, estaban para otros, estaban para las personas O sea, que había discriminación en ese tiempo. había mucha discriminación, no solamente había mucha discriminación. O sea, que era difícil abrirse Cuando espacio. yo te digo que mi profesora me decía, no, Carmen, tú no vas a hacer no vas a hacer la universidad. No solamente te decían, ni siquiera te decían, oh, usted tiene que ir a este currículum porque tú no vas a ser nadie. Tú no puedes aspirar a ser abogado. Y uno dice, pero ¿por qué? No, es que tú no tienes la habilidad, ¿me entiendes? Y cuando te dicen así una persona de autoridad, tú le crees. Y entonces muchos de mis compañeros, yo sé, no fueron a la universidad. Muchos de mis compañeros se quedaron, a lo mejor yendo a trabajar o a veces había la situación de que ya tenías 17 años o 18 años y estabas un poquito mal en tu clase. Y eso lo hacen hasta ahora. Estás un poquito mal en tu clase y dices, ¿sabes qué? ¿Por qué usted no va y coge su GED? Y la persona dice, oh sí, yo puedo estudiar en la noche, voy a trabajar ahora y me voy a la noche. Pero ¿sabes qué? El momento que ese niño salió de la high school, ya perdió. Ya perdió porque ya ese niño tiene la opción de ir en la noche, pero se le hace más fácil. ¿Por qué? Porque consiguió un trabajito que a lo mejor le da un poquito de dinero y ya el dinero le gustó y entonces ya no va a ser con la misma ansiedad, con la misma oportunidad. Y ahí es donde perdemos. Entonces eso se pasó mucho en mi época. Yo siempre he tenido ideales grandes, te voy a ser sincera. Siempre he pensado, yo eso se lo dije a la cónsul allá en Ecuador cuando me hicieron la entrevista. Yo voy a ser abogado aquí o en los Estados Unidos, donde quiera, porque yo siempre estaba mirando lo que yo iba a hacer y yo siempre pensaba que iba a estar en algún lugar. Gracias a Dios siempre he tenido esa manera de ver la vida. Tenía claras sus metas, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede, puede ser Sí, que se den las cosas. en eso te voy a decir, siempre he tenido esa visión. Yo quería siempre ser doctora, pero no pude ver sangre. Entonces decidí ser doctora en leyes. Pero ese ha sido siempre mi ideal. Pero hay cosas que no lo puedes hacer. Y esa es una de las cosas que no me gusta, ver sangre. Entonces me fui a ser doctora en leyes. Abogada. Entonces, cuando usted ya se gradúa de su high school, ¿cómo fue la lucha para usted inscribirse en una universidad de Derecho? Bueno, aquí no se inscribe a la universidad, no se inscribe a la Universidad del Derecho.
no es como en el Ecuador que tú vas directamente a la escuela de Derecho. Puedes ir a la universidad y después de la universidad vas al colegio de abogados. Yo tuve la oportunidad de graduarme de mi high school. Tuve un honor en el high school. Y después yo apliqué a la ciudad universitaria, que me dio la oportunidad de entrar y poder contribuir. Y la ciudad universitaria ha sido muy, muy importante para muchos hispanos. Yo decidí ir al John Jay College of Criminal Justice, que me aceptaron, y basado en mi puntaje también, que lo pude subir, aunque en mis primeros semestres, el 9º grado y el 10º grado, estuve muy bien, muy, muy baja de notas, pero ya para el 11 grado, para el 12 grado, mis notas fueron mucho más altas. Y entonces pude entrar a la universidad y al John Jay College. Y en realidad perdí todos mis exámenes de entrada, pero me dieron la oportunidad de coger tutoría, de poder empezar en la universidad y poder disfrutar y tener mi grado. Y en la universidad hice muy bien, tuve muy buenas notas. Me destaqué en una beca que se llama Bella Zeller, que es para chicos que tienen puntaje 3.5 o más y son líderes estudiantiles. Y una vez graduada, doctora, ¿cómo fue ese impacto para la familia, para usted mismo, La no? graduación de la universidad fue bella, porque estuve muy, muy, muy bonita. Tuve honores en la universidad y eso siempre es muy bonito. Que la universidad me diera ese privilegio. Y era líder también en la universidad. También fui líder de la universidad, fui presidenta de la Asociación de Mujeres, fui chairperson del Judicial Council, también corrí para presidenta de la universidad, pero perdí. Sí. Perdí las elecciones. Había un contendor más fuerte. ¿Sabes qué? A veces las pérdidas uno las aprende. Las pérdidas son caminos que le dan la enseñanza para hacer algo mejor a veces. Y en esa pérdida que tuve, miré qué podía yo hacer y qué no iba a poder hacer. Y era casi mi último año. Y en realidad esa pérdida me dio más fuerza para poder continuar y aplicar a las universidades o colegios de abogados que yo necesitaba aplicar. O sea, me dio el tiempo que no hubiera tenido si era presidente para hacer esa aplicación, para esa transición. A veces uno nunca sabe por qué pierde o por qué gana. Y entonces, cuando pasó eso, me dieron la posición de ser jefe judicial en el comité judicial que determinaba qué clubes iban a ser clubes de la universidad. Entonces estuvo muy bonito eso. Y eso me ayudó para cuando iba a mi siguiente paso, que era el colegio de abogados. Y una vez usted ya incorporada como abogada, también hay muchas ramas en los abogados, ¿no? Hay diferentes. Pero déjame contarte un poquito sobre el colegio de abogados, el proceso del colegio de abogados. Sí, es interesante para muchos compatriotas que a lo mejor les gusta la misma carrera. Para ser abogado necesitas ir a la universidad y graduarte de la universidad, y no importa de qué te hayas graduado. Yo me gradué con doble materia, que es gobierno y administración pública. Y después de que graduarte del colegio de abogados, también tienes que hacer un examen que se llama LSAT, que es la Law School Admission Test, o sea, escuela de admisión, examen de escuela de admisión. Y esa escuela de admisión, examen, con ese examen, con esas notas de ese examen, puedes aplicar a cualquier colegio de abogados. O sea, que ¿cuántos años era primero hasta que se graduó? 4, yo lo hice 5 porque eran doble materia. Okay. Y después de eso es el colegio de abogados, que son 3. O sea, que es como en el Ecuador hablaríamos de que se gradúa primero de licenciado, después de doctor. Exactamente. Entonces, después de que me gradué del colegio de abogados, fui a la universidad de Temple University School of Law, que queda en Pensilvania, en Filadelfia, Pensilvania. Y ellos me otorgaron una beca completa, o sea, casa, comida, libros, de todo. Ellos lo pagaron. Y eso bastante bueno para mí, porque
un colegio de abogados te está costando Sí, desde... porque cómo entender la economía de la familia también, porque son tres hijas y no se Exactamente. puede a las tres a la misma vez dar el mismo estudio, ¿no? Exactamente, no solamente eso, pero un colegio de abogados te cuesta entre 15 a 55 mil dólares en esos tiempos. Ahora te está costando 50 mil dólares al año. Y te dan préstamos, sí, pero gracias a Dios yo no tuve que hacer préstamos, no tuve que, porque como esto era en Pensilvania, Filadelfia, Pensilvania, tenía que pagar otra vivienda, pagar comida, entonces eran más gastos. Pero me dieron casa, como digo, casa y comida en la Universidad de Temple. Eso estuvo muy bonito para mí. Qué bien, y o sea que tuvo que estar 4 años más, Tres, 3 años más, tres. se graduó y de ahí, De ahí tenía que hacer la decisión a dónde voy a vivir. O sea, después del colegio de abogados hay otra parte que te tienes que coger. O sea, no solamente tienes que tener tu doctorado en leyes, después de eso tienes que tomar un examen que se llama the Bar Exam. Si pasas el examen de bar, puedes practicar leyes. Si no pasas ese examen, puedes practicar leyes federales, de inmigración o de administración, pero no puedes practicar leyes estatales. Yo quería venir a Nueva York, so decidí coger el examen de Nueva York y quería también trabajar en Nueva York. Y ahí tenía que hacer la decisión entre trabajar en una corporación, qué clase de ley yo quería seguir. Yo quería trabajar con la comunidad, entonces decidí ser asistente fiscal en el Bronx. So, así empecé mi carrera como asistente fiscal en el Bronx, que quiere decir que yo hacía los causas contra las personas que habían o decían que habían cometido un crimen. me imagino que tiene que haber sido fuerte, porque usted como hispana, después de haber estudiado por mucho, estamos hablando que el Bronx es el condado de la salsa, tenemos muchos compatriotas ecuatorianos, pero la mayor parte son hermanos puertorriqueños Pero y te digo que en dominicanos, esos tiempos no había ni puertorriqueños, ni ecuatorianos, ni mucho nada ¿o en el... no? O sea, había la gente en el condado, pero en la fiscalía sí, no habíamos tantos. En mi clase, por ejemplo, en mi clase de como 60 y pico de nuevos fiscales, fuimos tres hispanos. Éramos tres hispanas. Yo fui la única que fui a la corte criminal. Mi otra colega fue al asunto de división doméstica, corte de familia más o menos, y el otro fue la corte de apelaciones. So, yo fui la única que me quedé en la corte criminal. La única hispana que me quedé en la corte criminal, o sea, no significaba. ¿Por cuántos años estuvo usted ahí? Estuve como por año y medio, luego me fui a la división de la ciudad y ahí trabajé en asuntos de corrupciones de empleados y leyes laborables, leyes sobre asuntos de ausencia por que estaban enfermos o porque se hacían los enfermos, cosas disciplinarias del Departamento de Sanidad en la ciudad. En ese tiempo el Departamento de Sanidad tenía como de 12 a 15 mil empleados. Entonces es un bastante equipo grande que había. Y después de ese tiempo decidí que quería continuar ayudando a la comunidad y decidí abrir mi oficina. Y mi primera oficina fue aquí en Astoria también, y después ahí estuve un año. Y después de ese año decidí irme para Jackson Heights, donde me radiqué y estuve por cuestión de 18 a 20 años. ¿Cómo fue todo ese trabajo? Porque no es solamente la cuestión de la profesión, ¿no? O sea, hay muchas cosas de por medio, como son la situación de enterarse de todo lo que pasa en la comunidad donde que uno se crió, ¿no? O la comunidad que uno espera que vaya progresando y de pronto encuentra mucha delincuencia. El problema de la droga, que fue un gran tiempo, fue un caos total aquí. Yo me recuerdo aquí en este barrio donde que estamos en la emisora, es aquí en Irving y Hillsborough, en Brooklyn, la gente hacía esta fila para comprar droga. O sea, Bueno, te digo sinceramente, como yo como abogada defensora en esos tiempos, tuve mucho éxito en representar a las personas y en mi representación siempre he tratado de representar
hay personas que en primer lugar hay diferentes, yo digo, hay diferentes clases de casos en penal. Hay los casos que tú representas a una persona porque te pagaron un salario. Y hay personas que tú les representas porque meritan que les representes. O sea, si uno está convencido de que es inocente y vale la pena trabajar con él. Exactamente. No solamente eso, pero hay gente que a veces tiene la situación de que no tienen ese dinero, no tienen la comodidad de tener un abogado privado que pueda en realidad representar sus intereses. Porque en la penal aquí en los Estados Unidos no es que seas culpable de apenas te arrestan, porque todo el mundo es no culpable hasta que te llamen que estés culpable o que tú digas que estás culpable. Entonces uno tiene esa opción. Yo, gracias a Dios, he tenido la visión de ocuparme de la comunidad y verla cerca. O sea, a mí nadie me la contó. Cuando la gente me dice, hay muchachos que están en drogadicción y porque están hacen cierta clase de delitos. A mí no me han contado, yo los he visto de cerca. He visto de cerca de un muchacho en el cual, viene de buena familia. Cuando digo viene de buena familia, no significa que tenga dinero. Viene de de personas que son trabajadoras y que este muchacho por la droga entra a la casa, se les lleva el televisor, tienen que andarlo cuidando que no se meta las manos en la cartera. Como dicen aquí a los que les entrevisto, dice, a veces van acomodando las cosas que están desacomodadas. Exactamente. Entonces, y no lo hacen porque quieren, es porque la droga es algo bien difícil de quitar. Y entonces, por esa droga es la que a veces hacen cosas que no deberían hacer. Y entonces ha habido casos que han hecho cosas muy malas. Pero como a veces me dicen, no, es que no, yo no quería hacerlo, pero estaba bajo el efecto de la droga. Entonces uno tiene que mirar cierta clase de cosas. Y yo como abogada defensora de ellos, entonces yo tenía la responsabilidad de tratar de ayudarles, de tratar de aconsejarlos y también de tratar de buscar la manera de que no vayan a la cárcel, tratar de reducir el daño hecho, aunque haya consecuencias mayores. O sea, buscar una forma de darle la segunda oportunidad, que se integre a una sociedad de una forma productiva. Exactamente. Y tratar, a veces no se puede, a veces ya el problema es tan grande que a veces no se puede. Y a veces ya es tan grande la evidencia que a veces es imposible que pueda escoger a cierta clase de cosas. Pero aún así, imposiblemente, uno tiene que tratar de hacer lo mejor. Hay personas que son agradecidas, hay personas que no les importa en términos de lo que está pasando. Como hay personas agradecidas y también hay personas que tienen que estar muy contentas por el trabajo suyo, ¿cómo estaba la familia? Porque me imagino que tiene que ser un orgullo, ¿no es cierto? La mamá, los hermanos, hasta la familia en el Ecuador dice, tengo una abogada allá en Nueva York. Te digo que gracias a Dios tengo una familia muy bella que me ha colaborado. Pero te voy a decir una hazaña que me pasó. Estaba yo en la Roca, como si la Roca es donde es la cárcel del estado, Rikers Island. También se llama La Roca. Entonces, había gente que le dice, me voy al hospital porque no quiere decir que se va a la cárcel. O estoy tomando clases universitarias. Hay lingo que la gente habla. Bueno, yo estaba en La Roca y a veces cierran la cárcel porque desgraciadamente había alguien que había hecho algo o que estaban peleándose, y cuando a veces hay problemas en la cárcel, cierran la cárcel completa y no dejan entrar ni salir a nadie. Entonces, yo estaba adentro haciendo la entrevista a una persona y luego me llamaron y me dijeron, no vamos a poder dejarle salir porque la cárcel está totalmente cerrada. Y dije, bueno, déjame llamar. Entonces yo llamo a mi mamá y le digo, mami, ¿cómo estás, mi hija? Me dice. Le digo, mami, estoy en la cárcel, no puedo salir porque tenía que ir a recoger mi hija. Me dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Si tú eres abogado. Digo, no, déjame recoger mis palabras.
estoy en la cárcel, pero no puedo salir, no porque nada, sino porque han cerrado la cárcel completa. Pero ella me dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada ha pasado. Entonces a mí no se me ocurre que a veces uno no piensa, dice, no, es que ahí mataron a alguien o que le cuchillaron a alguien y no hay problema. Pero no te preocupes que yo estoy bien. Y dice, ¿cómo voy a estar bien? Estoy como dicen los ecuatorianos, estoy con el alma en la mano. Bueno. Y yo digo, pero bueno, son cosas de la vida que le pasan a uno y que uno inconsciente de lo que las otras personas piensan. Otra anécdota que me ha pasado es que a veces uno, como se dice inconscientemente, les dice a la gente, o está hablando por teléfono y le dice, no se preocupe que, uno no sabe quién está hablando, quién está por al lado tuyo y estás hablando por teléfono y dice, no se preocupe que solamente estamos viendo 3 a 7 años. Y la gente dice, 3 a 7 años, eso es mucho de tiempo. Y digo, bueno, 3 a 7 años es mucho mejor que 25 años a vida. Exacto. O sea, cuando tú estás viendo 25 años a vida y el abogado te dice, son 3 a 7 años, tú brincas de gusto. Claro, del peor mal, el menos malo, pues es una salvación. Porque si tú tienes 20 años y 25 años, ya sales a los 45, ya en una vida completa. Pero si te dices 20 a 23, wow, eso es bastante bueno. Y 3 para 7 años no significa 3 para 7 años, significa menos si haces programas y toda la cosa. Entonces, ya se ve mucho más. Pero la gente cuando dice, pero jueza, ¿cómo usted dice esas? No, en esos tiempos abogada, pero ¿no le da pena? Le digo, pena, pero ¿por qué? Si es algo fabuloso. Entonces, pero a veces uno no se da cuenta cuando a veces la gente no entiende. Pero entonces cuando ya le explicas, bueno, ¿qué quieres tener? ¿3 para 7 o 25 años para vida? Entonces me dice, ahí recién asimilaron. Ahora entiendo. Entonces uno tiene que ver. Pero son cosas que son cosas. Pero ¿y alguna vez no estuvo en peligro? Porque no todas las personas que le defienden tienen una tranquilidad para escuchar, pero porque uno puede ver que hay un drama y a veces se sienten como decepcionadas, como que no les ayudaron, pero en realidad no se podía hacer más de acuerdo a lo que se presentó. Te digo, he tenido muy buena suerte, pero más que suerte he tenido la habilidad de siempre tratar de proteger a mis clientes y tratar de hacer lo mejor para ellos. Entonces yo siempre he tenido, gane o pierda, mis clientes sabían que yo estaba en su esquina, estaba en la esquina de ellos para ayudarlos, para protegerlos, a ellos y a su familia. Igualmente cuando él llevaba testigos, siempre tratando de ayudarles en lo más que pueda. Y eso es lo importante. A veces el abogado se olvida que es un servicio que uno está prestando, el servicio para ayudar a esa persona a salir más rápido. Las personas me sabían decir, ¿y no les da pena que una persona que haya hecho un crimen feo, que usted la saque a la cárcel, saque de la cárcel a delincuentes? Yo les decía, mire, yo no es que le saco a la gente que está haciendo delincuencia de la cárcel. La fiscalía tiene la obligación de ponerlos a ellos adentro. Si ellos no hacen su trabajo, ese no fue mi problema. Ese fue mi responsabilidad, es mi cliente. Si ellos no hacen su trabajo, pues entonces ellos perdieron. Pero usted dice que hacía trabajo voluntario también, ¿no? A clientes que no tenían capacidad económica. Absolutamente. Bueno, yo tenía un programa que solamente lo hacía yo. Yo soy católica. Y los católicos a veces, durante la Semana Santa, uno dice, yo hoy día por Semana Santa no voy a comer chocolates. Hay otros que dicen, no voy a tomar cerveza. A otros que dicen, no voy a comer pasteles. Lo que es una manda o una penitencia. Yo representaba gente. Yo miraba el caso más triste que yo pude encontrar en la corte y esa persona yo lo representaba, desde el principio hasta el final. Una persona me costó como algunos años representar, gratis, pero los representaba igual o mejor que alguien que me hubiera pagado. O sea, si yo representaba a alguien que yo pensaba que meritara a esa persona representarla, yo no voy a hacer, bueno, esta persona me paga, entonces yo le voy a hacer lo mínimo. No, al contrario, igual o mejor. Y le he representado, tuve un caso famosísimo que estuvo en todos los periódicos hace muchos años, durante los tiempos donde los niños les quitaba
la ciudad por negligencia. Tuve una señora que le quitaron los 2 hijos de Manhattan, ese fue el caso. 2 niños se los quitaron, se los llevaron a la ciudad y luego la arrestaron a ella por negligencia. Ellos la encontraron en el parque. Y por medio de pruebas insólitas pude mostrar que en realidad no les había sido negligente la mamá, que básicamente lo que pasó fue que los 2 niños eran muy buenos niños, un niño de 11 y otro de 9, y estaban en el parque y la tía lo estaba mirando de la ventana. Pero cuando la policía vino, no miró a la tía que estaba en la ventana mirando, simplemente los miró a ellos. Y después, como no se los llevaron, la tía vino y dijo, no, son mis sobrinos, bla, bla, bla. ¿Dónde está la mamá? La mamá está trabajando. Oh, está trabajando, nos vamos a llevar a los niños. Eso era una acción totalmente legal. ¿Por qué? Porque si hay una persona familiar suyo que está mirando a los niños, eso quiere decir que ha hecho arreglos. Segundo, uno tiene la línea de la familia. Cuando estamos hablando de corte de familia, estamos hablando de que si hay problemas con tus hijos y la ciudad te va a llevar a tus hijos, tus familiares tienen derecho primero a tener esos niños. O sea, si tienes un tío, un primo, hermano, abuelo, ellos son los primeros en línea, antes que una persona extraña. Y a veces la gente no sabe. Eso es parte de lo que a veces nuestra comunidad, lamentablemente, llegamos acá y nos dedicamos a trabajar y jamás nos informamos hasta cuando no tenemos ya el problema. Y usted ha hecho seminarios ahí en el tiempo que estuvo para tratar de educar a las personas. Claro que sí. Yo fui también a otras cosas que hicimos en el colegio. Hicimos el colegio de abogados, la Asociación de Abogados Hispanos en Queens. Y la formamos, ya tenemos 16 años, para hacer esto, ayudar a la comunidad y para que también respetan a los abogados latinos. Y hacemos los seminarios, tenemos el programa que se llama Street Law en español, que recién hicimos un seminario con los estudiantes de leyes, que ellos van a la comunidad y dicen qué es lo que tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Es como un Know Your Rights seminar. O sea, un seminario de conoce tus derechos, de migración, de inquilinato, del corte de familia. Y los abogados están ahí para supervisar a los estudiantes, que todo lo hacen en español, y para cuando hacen las preguntas, para que sepan que sean unos abogados. Yo por lo general voy, los estudiantes son los que dan la plática, los abogados supervisan a los estudiantes. Yo les superviso a los abogados. O sea, que son como el tutelaje que tienen ellos. Y eso es muy importante. Hace como 2 semanas atrás hicimos el del inquilinato en Jackson Heights con los estudiantes de leyes. Vamos a tomarnos un descanso, doctora, ¿le parece bien? Y venimos con los últimos 30 minutos aquí en la entrevista con la doctora Carmen Velázquez, ahora juez aquí en el estado de Nueva York.